voy a hablar de lo que está ocurriendo en Haití, porque hay muchos lugares comunes equivocados, en mi opinión. Primero voy a empezar con una cita de 2010, cuando se aprobó la MINUSTA, la primera gran misión de Naciones Unidas militar para Haití, tras un terremoto devastador ese año. El artículo es de David Brooks, columnista conservador del New York Times, y tiene relación con lo dicho en podcasts anteriores sobre la cultura política de los palestinos en Gaza, versus, como voy a alegar en este caso también, la historia, que parece ser una mejor explicación que una presunta cultura política premoderna. Lo que decía David Brooks en el artículo 2010 era lo siguiente: Haití, como la mayoría de las naciones más pobres del mundo, padece de una compleja red de influencias culturales contrarias al progreso. Está la influencia de la religión vudú, que esparce el mensaje de que la vida es caprichosa y planificar es inútil. Hay elevados niveles de desconfianza social, la responsabilidad no suele ser internalizada. Se supone que todos debemos respetar cortésmente nuestras respectivas culturas, pero algunas culturas se resisten al progreso más que otras, y la tragedia fue exacerbada por una de ellas, por la cultura distintiva de Haití. He hecho una investigación sobre la materia, podría luego enumerar mis fuentes, cosa que sería un poco largo, pero cuando uno revisa la historia de Haití hay explicaciones bastante más plausibles que esa para los problemas que padece ese país en años recientes. Para empezar, la cultura haitiana sería una constante a lo largo de más de 2 siglos de existencia del país, pero la estabilidad política ha variado significativamente en distintas etapas, o el grado de estabilidad política, sin que la cultura política o cultura en general haya cambiado. Una variable que no cambia en el tiempo, la cultura derivada de la religión vudú, según Brooks, no puede ser la explicación de una variable que sí cambia en el tiempo, como la estabilidad política de Haití, ¿no? Pero revisemos un poco la historia para ver qué puede esta decirnos sobre lo que pasa hoy en día en Haití. Recordemos que Haití fue el primer caso de una revuelta esclavista exitosa en el mundo contemporáneo, que dio origen en 1804 a una república independiente, liderada por quienes a su vez dirigieron la revuelta esclavista. Esto en su momento causó grandes temores en las potencias coloniales de la región o en Estados Unidos, donde si bien estamos ante un país que no era un país colonizador, sí había población esclava. George Washington temía, por ejemplo, que la revuelta antiesclavista que se inició en Haití en 1791 fuera un precedente que tuviera un efecto de demostración, y de hecho parece que su temor no era infundado. Las protestas antiesclavistas en Haití empiezan en 1791 y llevan a la independencia de Haití de la colonia francesa en 1804. En el caso de Estados Unidos, como temía Washington, hubo revueltas de esclavos en Virginia en 1800, en Luisiana en 1811 y en Carolina del Sur en 1822. Y este último caso, el de Carolina del Sur, es interesante porque fue liderada la revuelta contra la esclavitud por un esclavo de nombre, creo que fue esclavo, pero era un hombre libre en el momento, llamado Denmark Vesey, que se pudo establecer que había viajado en más de una ocasión a Haití antes de dirigir esa revuelta. Entonces, el temor de Washington era fundado, y cuando en 1804 se crea la primera república negra del mundo, basada por la herencia colonial en una economía de enclave que dependía mucho de la exportación de azúcar y café, sobre todo azúcar, las potencias coloniales y Estados Unidos, que no era una potencia colonial, pero sí un estado esclavista, boicotean el comercio exterior de Haití. Repito, la economía dependía del comercio exterior, entre otras con la vieja metrópoli. Sin comercio exterior, la economía haitiana no podía funcionar. Entonces, primera cuestión,
Haití fue sometido a un boicot comercial mucho más serio, dicho sea de paso, que el que soporta Cuba el día de hoy, porque el de Cuba hoy en día básicamente involucra a los Estados Unidos. Este involucraba a las potencias coloniales de la región, fundamentalmente Francia y España, y Estados Unidos. Eh, y además la Francia revolucionaria y republicana le exigió a Haití reparaciones por la propiedad perdida tras la revuelta contra el colonialismo y la esclavitud. Esa propiedad perdida, por eso hago signo de comillas, incluía a los esclavos, ¿no? No voy a dar el monto, era un monto de 150 millones de francos en oro el que exigía Francia como reparación. Añadiré, sin embargo, que un reporte de la agencia pública de noticias alemana Deutsche Welle sitúa la cifra de pagos totales realizados por Haití a Francia como reparaciones por su independencia en el siglo posterior a esta en entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Estamos hablando del país más pobre de América, un país cuyo nivel de pobreza está, digamos, en línea con los países más pobres del mundo. 20 a 30 mil millones de dólares es una cifra significativa. De hecho, uno de los historiadores que consulté o la obra revisé señala que en 1880 el Banco de Crédito Industrial y Comercial, banco francés, estableció el Banco Nacional de Haití y este control del tesoro haitiano tenía como propósito garantizar los pagos por las reparaciones producto de la independencia. Eh, Se sabe en retrospectiva que el banco en cuestión utilizó parte de las utilidades de sus operaciones en Haití para contribuir a financiar la famosa Torre Eiffel. Y los actuales propietarios del banco, o por lo menos los accionistas mayoritarios, han iniciado, según un reporte de una serie de artículos que se publicaron en el New York Times, bajo el título The Ransom, o sea, digamos, la compensación por la propiedad perdida. Eh, lo que dice este artículo, o esta serie de artículos, es que los actuales propietarios del Banco de Crédito Industrial y Comercial han iniciado una investigación sobre el papel que ese banco desempeñó en lo que denominan el ecosistema colonial en el antiguo Haití. No conozco si ya hay un informe sobre esa investigación. En cuanto al papel de Estados Unidos en Haití, además del bloqueo comercial inicial, ya en el siglo XX, tras el asesinato de un presidente haitiano, eh, los marines estadounidenses ocuparon el país con el propósito de restaurar el orden y permanecieron en Haití entre 1915 y 1934. Eh, Uno de los propósitos, además del propósito manifiesto de restaurar el orden, era impedir que potencias europeas, y en particular Alemania, intentaran volver a explotar los recursos naturales del país, o en todo caso recursos agrícolas, en aplicación de la doctrina Monroe, América para los americanos, es decir, el continente americano para los estadounidenses. Eh, Acá se jugaba deliberadamente, esto lo cité en un podcast hace ya tiempo, se jugaba deliberadamente con la doble acepción de la palabra América en los Estados Unidos. Se refiere a Estados Unidos de Norteamérica, pero también al continente. Y otro propósito de la presencia estadounidense en Haití fue el garantizar el pago de la deuda que Haití tenía con bancos estadounidenses. Según Robert Fatton, profesor de la Universidad de Virginia, eh, las fuerzas de ocupación estadounidenses capturaron literalmente el Banco Central y enviaron las reservas del Banco Central haitiano a la sede de lo que hoy es el Citibank en Nueva York. Eh, Durante esta ocupación estadounidense se crean y entrenan las Fuerzas Armadas Nacionales que van a apoyar dictaduras como
la de Papa-Doc Duvalier, que llegó al gobierno en 1957 y que crea los grupos paramilitares conocidos como Tontón Macut, que van a seguir existiendo al día de hoy. Nunca fueron disueltos tras la caída de la dictadura, porque eran grupos paramilitares que seguían trabajando para el mejor postor. En ocasiones el mejor postor era el gobierno apoyado por Estados Unidos, pero cuando Haití, en esta última coyuntura, cae en la cefalía gubernamental y el caos, se empieza a hablar de ellos como pandillas, pretendiendo que siempre fueron grupos meramente delincuenciales, pero siguen siendo lo que siempre fueron, grupos vinculados al poder antes y después de la dictadura de los Duvalier, que estaban a disposición de actores políticos poderosos a cambio de recursos y que obviamente cuando perdieron al mecenas gubernamental tras el asesinato del expresidente Jovenel Moïse, empezaron a actuar de motu propio, recurriendo a los recursos a los que pudieran tener acceso por medios violentos. Tras la muerte de Papa-Doc en 1971 asume su hijo Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc. La paradoja es que el gobierno de Richard Nixon, que en 1971 recibe con beneplácito la dictadura, digamos, hereditaria en Haití, simultáneamente estaba planificando lo que terminaría siendo el golpe de Estado contra un gobierno democráticamente elegido en el Chile de Salvador Allende. Bueno, ese Duvalier, al que Estados Unidos no buscó derrocar como se hizo con Salvador Allende, elegido democráticamente en Chile, finalmente, digamos, se dio el cargo a su hijo, que fue derrocado en 1986. En 1990, en las primeras elecciones democráticas, hasta donde recuerdo de la historia de Haití, gana un ex sacerdote católico de la Teología de la Liberación, Jean-Bertrand Aristide, con una amplia mayoría del 67%, intenta reformar las Fuerzas Armadas e intenta una reforma agraria y es destituido 7 meses después. De hecho, no llegó a los 7 meses de gobierno. Ahora, estábamos en una época muy distinta a la actual. Estábamos en una época inmediatamente posterior o en los estertores de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos ya no temía que la democratización en países del hemisferio condujera a gobiernos de izquierda que pudieran ser aliados de la Unión Soviética. Y entonces sí hubo una presión para restituir a Aristide en el gobierno, quien había sido forzado a marchar al exilio, pero con poderes reducidos, y no regresó al gobierno sino hasta el año 2001, pero el año 2004 volvió a haber un golpe militar contra Aristide. La diferencia es que en esta ocasión Estados Unidos y Francia no solo no intentaron ayudar a que se le restituya en el cargo, sino que pretendieron que Aristide había renunciado voluntariamente a la presidencia, cosa que desmintió el propio Aristide. Y un tiempo después, el ex embajador francés en Haití, de Thierry Burkhardt, declaró al New York Times que Francia y los Estados Unidos habían orquestado el golpe contra Aristide de 2004 y que una consecuencia probablemente buscada del derrocamiento de Aristide fue que el Estado haitiano cesó su campaña iniciada por Aristide demandando reparaciones económicas de Francia, ¿no? Tras la caída de Aristide en 2004, para efectos prácticos, Haití se convierte en un protectorado, digamos, de potencias internacionales, como Estados Unidos fundamentalmente, o de instituciones internacionales como Naciones Unidas o en menor medida la OEA, porque para efectos prácticos no vuelve a haber elecciones que no fueran controladas por entidades internacionales, las ya descritas. Y este es el periodo en el que se crea la MINUSTA, la misión militar de la ONU para Haití, que a diferencia del buen desempeño que algunas de estas misiones
de pacificación de la ONU tuvieron en otras partes del mundo, por ejemplo en Liberia. A la fuerza de la MINUSTA en Haití se le acusa, o al menos algunos de sus componentes, de abusos y explotación sexual de mujeres de la población local, y además en 2010 se les acusa de propiciar una epidemia de cólera. Y tras una investigación se descubre que, claro, no fue deliberado, pero que fuerzas del contingente de cascos azules de la ONU acampaban cerca a un arroyo que desembocaba en el río que era la principal fuente de agua dulce de Puerto Príncipe, la capital del país, y que los soldados de la ONU habían vertido de manera involuntaria aguas residuales infectadas en el arroyo, contaminando así las fuentes de agua de la población civil. El brote de cólera cobró la vida de 10.000 personas en Haití, sin que nadie fuera compensado por eso. La misión de la ONU abandonó el país en 2017, dejándolo en un estado de postración no muy diferente a aquel al que encontró años atrás. Más aún, cuando hubo una misión de la ONU, había simultáneamente presencia de tropas estadounidenses que no operaban bajo el mando de las fuerzas de la ONU y que no solo no operaban conjuntamente con las fuerzas de Naciones Unidas, sino que, digamos, competía por ejercer funciones gubernamentales con las fuerzas de la ONU y le privaba a la fuerza de la ONU de algunas de sus atribuciones. Por ejemplo, Perú tenía un contingente desplegado en Haití que era parte del contingente bajo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Según un reporte del diario peruano El Comercio de esa época, cito, el escuadrón de socorristas peruanos se quejaba de que no había podido salir porque les habían informado que los vehículos ya no debían solicitarlos a Naciones Unidas, sino al mando estadounidense. Nunca les mandaron uno, es decir, un vehículo. Es decir, la misión de la ONU, por distintas razones, la más importante, y esto es una constante con todo tipo de intervención internacional en Haití, la razón más importante por la que la misión de la ONU no cumplió a cabalidad sus funciones, como sí ocurrió en otros casos, es que en general el grado de supervisión a las entidades extranjeras operando en Haití era bastante bajo. Ahora, por ejemplo, se ha sustituido al renunciante primer ministro de Haití con un consejo presidencial que debe convocar a nuevas elecciones generales, las cuales no se realizan desde 2016 en ese país. Y del consejo presidencial se ha excluido por decisión de actores extranjeros, no de actores haitianos que no participaron en ella. Se ha decidido excluir del Consejo Presidencial a todo aquel que tenga una condena criminal, alguien podría decir que esto suena razonable, a todo el cual haya sido sancionado por la ONU, el líder de los paramilitares, conocido por su sobrenombre de Barbecue, es uno de ellos, eso también podría ser razonable, pero también se excluye a cualquiera que se oponga a la resolución de Naciones Unidas que autoriza una misión de seguridad en Haití. Esto creo que es más discutible teniendo en cuenta que ningún político haitiano o ningún integrante de organizaciones de sociedad civil haitiano fue consultado sobre esta decisión, al menos no formalmente. No se requería de la anuencia de autoridades haitianas para tomar la decisión. No parece, por ende, justo que se exija aceptar una decisión en consulta como condición para poder participar del ente que va a gobernar la transición presunta a la democracia en Haití. Pero además, la misión que va a venir o que va a acudir a Haití, si es que lo hace, porque ahora está en suspenso, dada la situación de caos y violencia, no es una misión dirigida por las propias Naciones Unidas, que son el tipo de misiones que han tenido mayor éxito, lo de los cascos azules. Cuando usan esos cascos quiere decir que es una misión no solo autorizada por la ONU, cosa que es importante distinguir, sino también bajo la dirección de un mando establecido por la ONU.
Ese no es el caso de la misión de policías de Kenia que acudirían a Haití, que acuden de motu propio al amparo de la resolución y que van a ser financiados por Estados Unidos fundamentalmente, aunque no exclusivamente. Eh, y como ya mencionamos, esto puede terminar creando problemas. Adicionalmente, sectores progresistas también fueron parte de los problemas con la intervención internacional en Haití. El gobierno de George W. Bush aprobó en 2004 la creación de una oficina de coordinación para la reconstrucción y la estabilización, no solo en Haití, pero también para Haití, porque era una oficina que debía operar en países en guerra o que hubieran padecido graves desastres naturales y cuyo mandato incluía convertir a estos países en estados, cito, democráticos con economía de mercado. Por deseable que pueda considerarse este tipo de objetivos, el punto es que nuevamente nada de esto se consultaba con representantes de la sociedad afectada. Y aquí la lógica parecía ser dentro de la línea de lo que establece o propone una autora canadiense, si mal no recuerdo, se aprovechan las conmociones políticas y sociales para llevar a cabo reformas estructurales sin participación de actores locales, reformas que se presume no podrán ser luego revertidas por actores locales, incluyendo los futuros gobernantes del país. Por ejemplo, un documento del Banco Mundial tras la destitución de Aristide decía lo siguiente: el gobierno de transición provee la oportunidad de implementar reformas en materia de gobernanza económica que le sería difícil desmantelar a un futuro gobierno. Quisiera empezar diciendo que probablemente la mejor forma de entender los problemas de la participación internacional en Haití, cuando no injerencia indebida, es a través de los conceptos de agente principal que utiliza la teoría económica. Básicamente la idea es que el principal es, por ejemplo, el gobernante en un país y el agente sería fundamentalmente, en el caso de un gobierno, la burocracia que tiene que implementar las decisiones del principal, es decir, del gobernante. Pero claro, el punto es que, como se sabe en estos casos, muchas veces la burocracia tiene un margen de maniobra mayor que el que le otorgan la Constitución y las leyes por contactos y conocimiento especializado de temas que no siempre son conocidos plenamente por quienes ejercen el gobierno o sencillamente, aunque lo conozcan, no pueden estar 24 horas detrás de quienes tienen la obligación de ejecutar las órdenes para establecer si las ejecutan de acuerdo a lo ordenado. Si ese problema de agente principal existe dentro de un Estado nacional, imagínense una situación como la de Haití, en la cual son gobiernos del exterior los que financian actividades dentro de Haití, pero sin ejercer, digamos, ni de jure ni de facto el gobierno de Haití, ¿no? No tienen legitimidad para ejercer el gobierno de Haití, pero tampoco lo hacen, digamos, al margen del orden constitucional, porque sencillamente los actores no están dentro de Haití. Y financian actividades de agentes dentro de Haití, el principal serían los gobiernos que financian esas actividades, pero sin tener mayor capacidad de control directo sobre lo que el agente hace en la práctica. Supuestamente hace lo que se le ordenó hacer, pero en la práctica, como vamos a ver, tiene un amplio margen de acción. Y aquí entran a tallar problemas vinculados a la izquierda, como por ejemplo el hecho de que para eludir la corrupción que imperaba dentro, y la incompetencia, habría que decir también, dentro de la burocracia haitiana, muchas veces la ayuda para la reconstrucción tras el terremoto del 2010 o para asumir funciones públicas no iba dirigido al gobierno haitiano, sino a organizaciones no gubernamentales.
Y estas organizaciones no gubernamentales asumían funciones propias de un Estado sin ser un Estado y sin control eficaz de quienes financiaban las actividades, sin contar además en muchas ocasiones con empleados locales. ¿Qué termina ocurriendo? Que los pocos funcionarios capacitados con los que contaba el gobierno o el Estado haitiano terminan renunciando al gobierno o digamos, terminan renunciando a los cargos que tenían dentro del gobierno haitiano para buscar trabajo en las organizaciones no gubernamentales que canalizan una buena parte de la ayuda internacional. Y como comprenderán, aquí hay dos problemas fundamentales, ¿no? Por un lado, no parece haber un control adecuado del principal, es decir, los gobiernos del exterior que financian las actividades que desarrollan las ONGs que compiten por recursos. Y dos, lo que acabo de describir no ayuda a construir institucionalidad estatal en Haití, que es el problema de fondo, o es cuando menos uno de ellos. Eh, en el caso de las empresas privadas ocurre lo mismo. Compiten por recursos en un contexto en el cual no hay un Estado eficaz dentro de Haití capaz de controlarlos y en donde el control del principal es bastante limitado. Por ejemplo, un cable diplomático de la Embajada de Estados Unidos filtrado en su momento por Wikileaks de Julian Assange, eh, es del propio embajador de Estados Unidos sobre los procesos de licitación para construir viviendas antisísmicas en Haití después del terremoto. Lo que dice el cable es literalmente lo que voy a leer. Mientras Haití emerge de los escombros del terremoto, diferentes compañías intentan vender sus conceptos, productos y servicios. El presidente Preval, en su momento, se reunió con el general Wesley Clark el sábado y recibió una presentación corporativa. Otras compañías están proponiendo sus propias soluciones. Cada quien pugna dentro del caos para obtener la atención del presidente. Está insinuando claramente que hay indicios de corrupción en la asignación de licitaciones, ¿no? Wesley Clark, por lo demás, mencionado en el cable, fue comandante supremo de la OTAN y utilizaba su prestigio como militar profesional para mediar en favor de los intereses de las empresas que lo contrataban. Algunos ministros del gobierno de Preval en aquel entonces, cuando todavía había un gobierno en Haití, buscaron planificar de una manera más racional el proceso de licitación de obras de reconstrucción, pero según el propio embajador norteamericano en el cable antes mencionado, la atención del presidente está centrada en nuevos diseños impresionantes y caros. Nuevamente la insinuación de que se está malversando fondos. Y aquí, lamentablemente, en el caso de Estados Unidos, esto no es novedad. Es algo que ha ocurrido en otros lugares donde Estados Unidos ha intervenido tras invasiones militares, como el caso de Irak, donde la empresa Halliburton, de la cual fue directivo Dick Cheney, que también fue vicepresidente y antes de eso secretario de Defensa, en el interín entre esos dos cargos públicos estuvo en la empresa privada. Bueno, la empresa Halliburton obtuvo unos 10 mil millones de dólares de contratos en Afganistán e Irak sin mayor licitación. Y un artículo de Los Angeles Times se mencionaba en el caso de Irak que las plantas de agua construidas por la empresa norteamericana Bechtel, con financiamiento en parte del gobierno americano, en Irak se caían a pedazos. Bechtel es una empresa de la cual había formado parte como director George Shultz, de hecho fue presidente de Bechtel, y que antes había sido secretario de Estado, es decir, ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ¿no? En el caso de las pandillas, se suele decir que las pandillas son un fenómeno nuevo, producto del caos que sucedió a la disolución para todo efecto práctico del Estado haitiano, pero en realidad no es del todo cierto. Lo que ahora se deben llamar pandillas son los descendientes de los Tontón Macut, de los que hablé en una ocasión anterior, la fuerza
paramilitar de choque de la dictadura de los Duvalier, ¿no? Papá Doc y Baby Doc, y que una vez que los Duvalier caen y presumiblemente se democratiza Haití, bueno, comprenderán que estos grupos no se disuelven, simplemente buscan nuevos patrones. Según el medio o la agencia Inside Crime, durante el gobierno de Jovenel Moïse, Barbecue, el líder de la principal de estas mal llamadas pandillas, en realidad grupos paramilitares al servicio del mejor postor, la milicia que controla este personaje conocido como Barbecue recibía, según Inside Crime, dinero, armas y vehículos del gobierno de Moïse para actuar en favor del mismo. Tras el asesinato de Moïse en 2021, cuando finalmente estos grupos se quedan sin patrones dentro del Estado, empiezan a recurrir a otro tipo de actividades delictivas para obtener recursos y expandir su influencia. Eh, Terminaría mencionando el tema de Petrocaribe, y este es al igual que con las ONGs, es otro caso en el cual parte de los problemas de lo que ocurre en Haití se deben a más bien, en este caso, un gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque Petrocaribe es un programa que vendía petróleo barato, eh, digamos, a países de la cuenca del Caribe, y para pagar ese petróleo vendido a precios por debajo de su cotización internacional, se le concedía a los países en cuestión préstamos a bajo interés, pero a su vez, en lugar de pagar al gobierno venezolano estos préstamos a bajo interés, lo que el gobierno del país receptor debía hacer era destinar los pagos a la construcción de infraestructura para la industria petrolera en su propio territorio. Bueno, sabemos que este sistema ha sido utilizado con fines corruptos en más de un país. En el caso específico de Haití, hay reportes de dos comisiones del Senado, cuando este todavía operaba, que señalan que de unos 4.000 millones de dólares recibidos por Haití a través del programa Petrocaribe, se habrían malversado 2.000 millones, es decir, la mitad no se destinó al uso asignado. Una auditoría del Tribunal de Cuentas de Haití también encontró irregularidades entre 2008 y 2016 dentro de la operación del programa Petrocaribe y señaló a 15 altos cargos del gobierno, pero también señaló una empresa dirigida por el presidente Moïse cuando aún no ejercía el cargo, que recibió dinero del programa Petrocaribe para realizar obra pública que jamás construyó. Eh, entonces, digamos, el dinero que recibían algunos de estos gobernantes a través de Petrocaribe del gobierno venezolano era malversado y hay indicios de que el gobierno venezolano prefería hacerse de la vista gorda porque lo que obtenía a cambio era la lealtad de estos gobiernos. Por ejemplo, mientras recibió dinero de Petrocaribe, Haití votaba en contra de cualquier intento de crítica o sanción contra el gobierno venezolano en la Organización de Estados Americanos. Cuando dejó de recibir dinero de Petrocaribe, Haití empezó a votar en contra de la dictadura venezolana, ¿no? Eso era un poco lo que se obtenía a través de estos fondos. Y terminaré mencionando el hecho de que en el caso específico de Nicaragua, no hay cómo probar lo que se hizo con el dinero porque no hay, digamos, división de poderes ni entidades contraloras independientes, pero, digamos, es Vox Populi que parte de la fortuna de la familia Ortega, la familia del presidente Daniel Ortega, que es parte de la clase empresarial del país por derecho propio. Parte de la fortuna, repito, de la familia Ortega provendría de los fondos asignados por Petrocaribe. Entonces, acá la paradoja es que eh, gobiernos de izquierda y ONGs progresistas son parte del problema también cuando se trata de el caso de Haití, porque en el fondo hay un problema fundamental de diseño institucional sobre cómo opera
la participación de actores extranjeros en la crisis haitiana.